En el año de 1939 se va a fundar en San Pedro de las Colonias la primer secundaria de nuestro municipio. Hasta ese año solamente había escuelas comerciales, primarias, de párvulos o jardín de niños. La secundaria Profesor Laislao Cobantes se va a fundar a iniciativa de un sanpetrino que en aquel tiempo era gobernador del estado, el general Pedro B. Rodríguez Triana. Eran los años del cardenismo, una etapa importante. San Pedro de las Colonias, aquel pueblo fundado por exsoldados juaristas, había crecido, había tenido sus primeras instituciones educativas allá por el año de 1873-74, recién fundada la colonia agrícola, pero pues ya para finales de los 30 no teníamos una secundaria en San Pedro. El origen del nombre de la secundaria y cómo fue que se gestó su creación es muy interesante. La secundaria se va a fundar a iniciativa del general Pedro de Verona Rodríguez Triana, originario de San Pedro de las Colonias, electo como gobernador en 1937. El general Triana desde un principio señaló que la secundaria llevaría el nombre de un profesor, de un modesto profesor llegado a San Pedro a finales del siglo antepasado, el profesor Laislao Cobantes, que fue profesor del general Rodríguez Triana en la primaria. La huella que dejó en el espíritu y en el ánimo del futuro revolucionario, el profesor Rodríguez Triana, quedó muy marcada. El general pudo haberle puesto su nombre a la escuela, como hacen muchos políticos, ¿verdad?, que ponen su nombre a cualquier cosa, pero no, él le puso el nombre de su destacado maestro a esa escuela. El profesor Laislao Cobantes dio clases en la escuela número 1 para niños, hoy Escuela Centenario. Ahí impartió clases y ahí fue maestro del general Rodríguez. Luego dio clases también en la escuela número 2 para niñas, hoy llamada Justo Sierra. El general dijo, no, la escuela no se va a llamar como yo, se va a llamar como mi profesor, el profesor Laislao Cobantes, y en homenaje a este gran educador mexicano fue que se denominó a la primer secundaria de San Pedro profesor Laislao Cobantes. Una vez que el general Rodríguez Triana, el primer sanpetrino que ocupó la gobernatura del estado, tomó esa decisión de que San Pedro tuviera ya su primer secundaria, esta empezó a funcionar en un local cercano a la plaza, frente a la plaza. Pero luego va a trasladar sus instalaciones a una casa que compró el mismo gobierno del estado encabezado por Rodríguez Triana, que está en la esquina de la avenida Morelos y calle González Ortega. Esa propiedad originalmente fue de don Epitacio Cifuentes, uno de los fundadores de San Pedro, y el primer director de la secundaria fue el profesor Jesús Frausto Campa, quien estuviera en San Pedro dirigiendo la secundaria por más de 15 años. Por ahí, por esas aulas, pasaron grandes educadores como el profesor Sabás de los Santos, quien va a ocupar un lugar muy importante dentro de la pedagogía en el estado de Coahuila. También fue un gran maestro que dejó una huella muy profunda en sus educandos y ocupó cargos importantes. El profesor Campa, después de ser director en la Cobantes, se regresa a su municipio, General Cepeda, donde va a ocupar cargos de elección popular y la secundaria Cobantes va a seguir creciendo. Al final del gobierno del general Triana se sigue impulsando la creación de más escuelas en nuestro municipio. Así como se creó la Cobantes, se creó la preparatoria que hoy es la preparatoria Agua Nueva y el internado de Santa Teresa. Mientras tanto, la Cobantes siguió funcionando ahí, en ese local, en esa antigua casona, propiedad de uno de los fundadores de San Pedro originalmente, y que será el centro educativo por muchos años de la escuela Cobantes. Ahí se educaron muchos. El tiempo pasó, San Pedro fue creciendo aún más, siguió habiendo gran actividad.
agrícola en San Pedro, y la secundaria Covantes fue creciendo en número de alumnos y su nivel académico también se fue elevando. Según cuenta el maestro Daniel Hernández Díaz en su monografía sobre la historia de la secundaria Covantes, en aquellos años, en los 60, 66, 67, por ahí, pues ya el local antiguo de la secundaria Covantes era insuficiente. Inclusive por aquellos años empieza también a construir en San Pedro una secundaria técnica. Pero se necesitaba un nuevo edificio para la Covantes, y ahí es donde aparece don Juan Abusaid Chaya. Don Juan, de origen libanés, asentado en México durante muchos años, fue un gran empresario y coaligado con el gobierno del estado, encabezado por el también sanpetrino Braulio Fernández, tomaron la determinación de construir unas nuevas instalaciones para la secundaria Covantes. Aquellas antiguas instalaciones pasarían a ser luego la sede de la Escuela Primaria Urbana Federal Cuauhtémoc. Según cuenta el maestro Daniel Hernández, fue don Juan Abusaid y su hijo, don Juan Abusaid Ríos, quienes emprendieron la tarea, dieron el proyecto, donaron el terreno y contribuyeron para la construcción del nuevo edificio de la Covantes, que fue inaugurado hace 55 años, en 1969. Hay un gran reconocimiento para estos empresarios que contribuyeron para la educación de los sanpetrinos con este moderno edificio. La Escuela Covantes, fundada por otro sanpetrino, Triana, tenía un nuevo local. De la secundaria Covantes, por cierto, en aquel año de 1969, hay que resaltar el surgimiento primero como estudiantina y después como rondalla de la Rondalla de San Pedro, fundada por el entrañable y siempre bien recordado y apreciado profesor Antonio García Regalado, que fue el motor de aquel gran proyecto. Cuando se habla de que se pone en alto el nombre de San Pedro, sin lugar a dudas se piensa en la Internacional Rondalla de San Pedro, que tuvo su origen precisamente ahí en las aulas de la secundaria Profesor Ladislao Covantes. El profesor Toñito llegó a ser también director de esta institución y siempre se le recuerda con cariño por su gran entusiasmo. Ya no puedo vivir, pero olvidarás, de mi lado te alejas, separa el destino por distintos caminos, seguiremos. La secundaria Covantes también se caracterizó en aquellos años 60, principios de los 70, por sus bailes de graduación, según nos cuenta el maestro Daniel Hernández Díaz en sus crónicas. En aquellos años las graduaciones, las fiestas de graduación se hacían en la Plaza de Armas y venían grandes orquestas, como la Internacional Orquesta de Beto Díaz, que amenizó muchas, junto con la orquesta de Beto Mesa, la comparsa universitaria. Fueron legendarios aquellos bailes de graduación de la secundaria Covantes. Una de las cosas que también vale destacar es el hecho de que desde la fundación de la secundaria Covantes se ha contado con distinguidos profesores. Ya mencionamos a Sabás de los Santos, al maestro Frausto Campos. En los 70, los que pasaron por la Covantes tuvieron una camada de profesores excepcionales. Muchos de ellos todavía están con nosotros en este plano terrenal. Algunos, como el maestro Daniel, ya se fueron y algunos otros más también. Pero todos esos profesores, los de antes, los de hoy, los de siempre, han marcado a muchas generaciones, se han entregado por la educación de los jóvenes. Cada generación que ha pasado por la Covantes ha tenido excelentes maestros, excelentes directivos,
gente que con el espíritu legado del profesor Cobantes, aquel que inspiró al gobernador Triana para que se hiciera la secundaria con su nombre, han luchado por la educación. En la época de la pandemia fue notable el esfuerzo que se hizo en la Cobantes por seguir educando a nuestros jóvenes. Sin lugar a dudas, cada uno de ellos ha estado siempre frente a grupo, dando lo mejor de ellos, y han salido muchos destacados alumnos. La secundaria Cobantes es orgullo de los sanpetrinos. De la secundaria Cobantes han egresado miles de buenos ciudadanos, ahora, antes, después y muy seguramente. En los últimos tiempos, de ahí de la Cobantes salió Jenny La Brava Carrillo, la primer sanpetrina y única que ha ganado una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud. De ahí salió también Eduardo El Mudo Aguirre, que fue medalla de bronce en las Olimpiadas de Tokio con la selección nacional y ha jugado en primera división. Es apenas el tercer sanpetrino que lo hace. Y también de ahí de la Cobantes salieron los dos carnales, los únicos coahuilenses que han ganado un Grammy latino y que hoy están en el pináculo de la fama, impulsados por otro buen sanpetrino como es Rogelio Guerrero Flores. La Jenny, El Mudo Aguirre, los carnales y miles de jóvenes que han egresado de la Cobantes han sido educados con mucha calidad por los profesores, sin lugar a dudas. En estos días, a 85 años de su fundación, la secundaria profesor Ladislao Cobantes sigue adelante. En estos tiempos, su director, Eduardo Arellano Enríquez, sigue siguiendo el ejemplo de aquellos grandes directores que ha tenido la Cobantes a lo largo de su tiempo, de aquellos grandes, numerosos profesores que muchos de nosotros tuvimos y que hoy vemos y que veíamos en aquel tiempo como gigantes de la educación. El legado de esos profesores, sin lugar a dudas, sigue en el ejemplo de los Ladislao Cobantes, el espíritu del general Rodríguez Triana. Y cada año, cuando se llega a la graduación de cada generación, se recuerda el legado de aquellos grandes educadores, de aquellos destacados alumnos que han brillado en diferentes ámbitos de la vida, de las actividades. Cada año, la Cobantes entrega buenos ciudadanos a la sociedad sanpetrina y mexicana. Siguen esforzándose los profesores, padres de familia, alumnos, por brindar elementos para nuestra sociedad positivos. El saldo a 85 años de la fundación de la Cobantes, sin lugar a dudas, es muy positivo. Y muy seguramente seguirá siéndolo, porque la Cobantes nació con el espíritu de la Revolución Mexicana, con el espíritu del cambio social. Por eso, hoy, 85 años de su fundación, los actuales alumnos, los exalumnos, los maestros, exmaestros, toda la comunidad sanpetrina se siente orgullosa de la secundaria profesor Ladislao Cobantes. Arriba la Cobantes y los cobantinos.